Amigo, ¿sabe cómo vivir en los últimos tiempos? Quizás me pregunta, Pastor Rogers, ¿son estos los últimos días? Claro que sí, sin lugar a dudas, estos son los últimos tiempos. ¿Cómo puede estar tan seguro, pastor? Porque estos empezaron con Pentecostés. Desde los años de los apóstoles hasta hoy en día, hemos estado viviendo en los últimos tiempos. ¿Es eso contradictorio? Para nada. Desde que Jesús ascendió, la iglesia siempre ha estado esperando su regreso y Él puede venir en cualquier momento. Por ello, la Biblia llama a estos días los últimos tiempos. Esto es El Amor que Vale, con el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Y para iniciar queremos decirle bienvenida y bienvenido. Continuamos con la serie La comunión más dulce sobre la tierra. El tema que estaremos revisando el día de hoy lleva por título ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? Alguien me comentaba que su abuelita decía a su vez que su abuela ya hablaba de que estaba viviendo en los últimos tiempos. En realidad estamos viviendo los últimos tiempos desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Y nadie, absolutamente nadie, excepto el Padre que está en los cielos, conoce la fecha exacta en que el fin empezará. Si usted desea estar lista o listo para el final, le invito a que separe estos minutos y nos acompañe en el programa de hoy. Enseguida nos acompaña el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, con ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? Bienvenidos a El Amor que Vale. Por favor, busque Primera de Juan capítulo 2. Permítame decirle que la educación es costosa, pero la ignorancia le costará muchísimo más. Y ningún hijo de Dios puede darse el lujo de ser ignorante en estos días dinámicos en los que estamos viviendo. Todos sentimos que la arena del reloj del tiempo se está acabando para esta generación, y la mayoría sentimos que la historia se dirige hacia una culminación. Si eso es verdad, es la hora de la manifestación de una persona que la Biblia llama el Anticristo. Existe un hombre que acecha en las sombras de la historia, y él está a punto de salir de detrás del escenario y ubicarse en medio de este. Bien, la Biblia dice que tiempos peligrosos vendrán. Permítame decirle que ya están aquí. La dinamita está lista, la mecha extendida, el fósforo encendido, los días están numerados y necesitamos estar listos. Ahora permítame decirle algunas razones por las que necesitamos estar listos y luego veremos la palabra de Dios. Necesitamos estar listos debido al factor de la intercesión. Necesitamos estar orando por este mundo. Necesitamos sacar nuestras cabezas de las nubes de profecía y postrarnos de rodillas a orar por esta generación. Y también el factor de ganar almas. Verá, mi amigo, si usted está solo viviendo para este mundo, todo lo que hace es acomodar las sillas en la proa del Titanic. Necesitamos estar metiendo gente en los botes salvavidas, que ellos conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador personal. En tercer lugar, el factor de la preparación familiar. Vivir en los últimos días es peligroso, y nosotros, los padres y abuelos, necesitamos inculcar en los corazones y mentes y vidas de nuestros hijos valores y verdades sólidas. Y finalmente el factor del consuelo. Cuando sabemos lo que la Biblia enseña que va a suceder y eso sucede, no pasamos retorciéndonos las manos y diciendo, el mundo se viene abajo. ¿En qué va a terminar este mundo? Nosotros decimos, miren quién está por regresar al mundo. Entendemos que Jesucristo regresa. Con todo esto en mente, empecemos por favor a leer en Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Existen tres cosas que deseo que usted aprenda: el tiempo, el tirano y el triunfo. Y quiero que las mantenga presentes. Entonces, ¿qué es el tiempo? El tiempo es los últimos días, según el versículo 18. Vivimos en los últimos días y necesitamos estar despiertos. Vivimos en los últimos días y debemos estar despiertos. Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo. Literalmente, eso puede traducirse y es traducido en algunas Biblias como la última hora. Y Juan lo dijo hace 2000 años. Pastor, si Juan dijo eso hace 2000 años, que era el último tiempo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo pudo haber sido el último tiempo puesto que han pasado 2000 años? Amigo, ahora usted necesita entender algo. Desde que Jesucristo ascendió a la gloria, ha sido el último tiempo. Verá, el Antiguo Testamento, el tiempo pasado, ha estado preparándose para la venida de Jesucristo. Después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, entramos en un período llamado el último tiempo. Desde la hora en que Jesús subió hasta cuando regrese, es el último tiempo, es decir, la última hora, y en cualquier momento en ese intervalo Jesucristo puede venir. Todo creyente desde los tiempos de Juan hasta el día de hoy debe vivir con la esperanza que Jesucristo regrese en cualquier momento. Muchos tienen la idea de que el último tiempo está allá en el horizonte y que nos acercamos a este. No, mi amigo, vivimos en el último tiempo. Anote la palabra inminente. Aprenda esto acerca de la profecía bíblica. La segunda venida de Jesucristo es inminente. Deseo decirle algo más. No estamos esperando que ocurra ninguna señal. No estamos esperando que suceda ningún evento histórico. Jesucristo pudo haber regresado 3 semanas después de haber ascendido al cielo. Y Él puede regresar este mismo momento. Verá, toda la Biblia enseña que estamos al borde y por consiguiente debemos estar anhelando su venida y no bostezando. Debemos estar listos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Usted preguntará, ¿y qué de todas las señales de los tiempos y todo eso? Existen señales de los tiempos, pero estos no son los tiempos de las señales. Lo que quiero decir es que la venida del Señor Jesucristo será en 2 fases. Primero, el Señor Jesucristo viene por su iglesia, que es el rapto. Seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Eso será de repente, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y luego vendrá la gran tribulación aquí sobre la tierra. Y después Jesucristo regresará con sus santos a gobernar y reinar durante 1000 años. Lo llamamos el milenio. Ahora, el arrebato no tiene ninguna señal. Puede suceder en cualquier momento. Existen muchas señales para esta revelación. Cuando Jesucristo regrese en gloria y poder con sus santos, no por sus santos, sino con sus santos. La Biblia habla de muchas señales. Bien dirá, Adrián, me está diciendo que todas las cosas que llamamos las señales de los tiempos no se aplican, que no podemos leerlas. Sí podemos leerlas. Y podemos decir que hay una intensidad que pronostica la venida de Cristo. Deseo mostrarles sin lugar a dudas que Jesucristo puede venir en cualquier momento.
Quiero citarle algunas escrituras, por favor, anótelas. Primera Tesalonicenses 1, versículo 10. El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia tesalonicense y él les dice, entre otras cosas, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. El apóstol Pablo les dijo a esos creyentes de la antigüedad, esperen a Jesús, esperen a Jesús. Y la palabra esperar es un presente infinitivo, significa constantemente estar esperando. Filipenses 3, versículo 20. Pablo dijo a la iglesia de Filipos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Esos filipenses debían estar esperando al Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, Él ya había venido en redención, pero ellos estaban esperando que regresara en el rapto. Primera de Corintios 1:7. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En Tesalónica, esperar a Jesús. En Filipos, esperar a Jesús. En Corinto, esperar a Jesús. Y leamos Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los perdidos. ¿Sabe qué es lo que usted debe estar haciendo? Usted debe estar aprendiendo. Give me antidote, I'm on time. We grinding all day, we don't even bother. The street too hard, nobody cares. Nobody wanna know where you come from. You better hustle tight, just to be yourself, just to fight survival. Daily survivor, will survive. If not for God, oh, where have I day today? If not for Jesus, where have I day? If not for God, oh, where have I day? If not for Him, where have I day today? Some just pray for my death, then they pray make I fall, then they pray make I go down, slow down, on a slow mo. The hustle so tight, the street so hard, nobody to help you, you got to hustle and help yourself. We do it all day without the help of nobody. We still surviving for the streets, I think still hard. No time, no darling. We shall go survive. We survive, we survive, we must survive. Podría suceder porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que el primer punto es que estamos viviendo en los últimos tiempos. Esté despierto. Hijitos, ya es el último tiempo. Es en el tiempo de Juan. Es en nuestro tiempo. Es en cualquier momento que Jesús puede regresar. Espere a Jesús. Ahora, si ellos tuvieron razón para creer que Él regresaría en sus días, ¿cuánto más nosotros que vemos la cohesión de señales y eventos que dejan entrever lo venidero? Aquí está el segundo punto. El anticristo está por venir y necesitamos estar alerta. Estos son los últimos días. Necesitamos estar despiertos. El anticristo viene. Debemos estar alertas. Por favor, veamos Primera de Juan 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. De acuerdo, despiértese. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Existe un gobernante mundial que está esperando detrás del telón, listo para salir al escenario. Ya lo mencioné. Y su nombre o su título es el anticristo. Ahora es interesante saber que la Biblia lo describe de muchas maneras, pero el apóstol Juan es el único que lo llama el anticristo. Él tiene muchos seudónimos, pero él tiene un solo corazón inicuo. A él se le llama el hijo de perdición, se le llama el hombre de pecado, se le llama el maligno, se le llama el transgresor, se le llama la bestia, se le llama el anticristo. Ahora bien,
¿Por qué Juan lo llama el anticristo? Veamos primero el prefijo anti. Este posee dos significados. Primero, significa en contra. Y segundo, significa en lugar de. La misma palabra con dos significados distintos. El que viene en contra de Cristo. ¿Y cómo viene él en contra de Cristo? Al sustituir a Cristo, en lugar de Cristo. Él viene como el Mesías del diablo. Él llegará como un suplente diabólico. Él es el que se opone a Cristo. Así que anote, primero, este anticristo es diabólico. La Biblia dice que Él se opone a todo. Él se opone a Dios y se exalta sobre Dios. Él es el anticristo. Jesús pudo decir cuando Él estaba aquí sobre la tierra en la carne, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que Jesús pudo decir. El anticristo podrá decir, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Verá, Jesús es la expresión visible del Dios invisible. El anticristo será la expresión visible del diablo invisible. Lo mismo que Jesús es al Padre, Él será a Satanás. Y Satanás desea adoración. Él no solo quiere destruir, Él quiere conversos. Él quiere que esa adoración sea pública. Y Él la recibirá a través de su Mesías, el diablo. Así que anote, el anticristo es diabólico. Número 2, Él es divisivo. Por favor, mire en el versículo 19. Él está hablando ahora de otros anticristos y Él enseña, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Casi todas las sectas falsas empezaron en la iglesia verdadera. Ahora estas personas no son verdaderamente salvas. No eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Todos hemos visto a personas que se han unido a congregaciones. Nunca han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal y Señor. Pero pueden pasar adelante, bautizarse, estar en la escuela dominical, en el coro, y después de un tiempo ellos salen y se unen a alguna secta extraña, rara, esotérica. ¿Por qué lo hacen? Amigo, ellos están con nosotros, pero no son de nosotros. No poseen la verdadera coinonía. El Espíritu Santo de Dios no mora en ellos, así que salen. Alguien dirá, bien, entonces ellos pierden su salvación. No, no la pierden, porque ellos nunca la tuvieron. Juan dice que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si ellos hubieran sido de nosotros, sin duda hubieran continuado con nosotros, pero ellos se marcharon. Primera Timoteo 4:11 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Ser en Él. Así que despiértese, esté atento, permanezca. Observemos la palabra que ahora llamará nuestra atención. Permanecer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Mira al final del versículo 27. Así como la unción misma os ha enseñado, permaneced en Él. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Ahora que ha entendido estas cosas, ¿qué más hace? ¿Cómo puede vivir en los últimos días?
Bien, usted debe permanecer. Primero necesita enseñarle a sus hijos a estar listos. Usted necesita permanecer en la palabra de Dios. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Él está hablando acerca de lo que ha oído, de la palabra. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La palabra permanecer significa establecerse, arraigarse, radicarse. Así que la palabra de Dios debe radicar en usted y usted en ella. Aprenda a atesorar la palabra de Dios, aprenda a apropiarse de la palabra de Dios, aprenda a aplicar la palabra de Dios. Porque la manera de conocer al Padre y al Hijo es a través de la palabra de Dios. Y no solamente necesita permanecer en ella, présteme atención, ustedes padres, ustedes abuelos, ustedes necesitan poner dosis gigantescas de la palabra de Dios en los corazones y mentes de sus hijos y nietos. Ellos no van a aprender tan solo en la escuela dominical, usted tendrá que hacerlo, si no, ellos serán arrastrados, pues el diablo es tan engañoso. Su engaño es como un virus en el aire. Padres y madres, la Biblia dice que en estos últimos tiempos ustedes tendrán que permanecer en la palabra de Dios. Número 2. Debe permanecer en el Espíritu de Dios. Mire el versículo 27 del capítulo 2. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo de Dios permanece en usted y usted permanece en Él. Note que Él usa la palabra unción, es la palabra crisma. Mire el versículo 20. Él le llama una unción, es la misma palabra, pero vosotros tenéis la unción del Santo, un crisma. Y en la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Jesucristo regrese, usted no estará alarmado ni estará temeroso. Usted irá a encontrarse con el Señor Jesucristo con anhelo, valentía y gozo. Amigo, despierte. El anticristo viene. Esté alerta. Nuestro Señor está en camino. Permanezca. Permanezca en la palabra de Dios. Permanezca en el Espíritu de Dios. Él es el Maestro interior. Permanezca en el Hijo de Dios, para que cuando regrese, usted tenga confianza y no se avergüence de su retorno.